Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Bienvenidos al reto clínico en hipertensión de este mes, el cual está dedicado a entender la bradicardia como causa de hipertensión sistólica. Estos dos signos vitales, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, habitualmente los analizamos por separado, pero vamos a ver en este reto clínico cómo están altamente integrados y es muy importante entender su relación y la implicación terapéutica que esto tiene. Para ilustrarlo, vamos a ver una paciente mujer de 65 años que tiene un antecedente de hipertensión de 12 años de evolución y también de un diagnóstico de enfermedad coronaria hace 11 años sin haber tenido infarto miocárdico y está en manejo para esta condición. La paciente consulta porque ha presentado síntomas como fatiga, mareo con inestabilidad con los cambios de posición y hizo una consulta previa con un colega quien encontró que estaba hipertensa y le ordenó un estudio de monitoreo de presión de 24 horas con el cual viene a esta consulta. En esta cita la paciente tiene una presión arterial sistólica alta de 146 milímetros de mercurio con una frecuencia cardíaca ligeramente en el límite normal de 62 latidos por minuto, una presión arterial de pie de 135/70 con un aumento discreto en la frecuencia cardíaca con el cambio postural, pero aparte de eso no hay otros hallazgos anormales en la paciente. Ella se hizo unos exámenes también de laboratorio básico que trajo a la cita que están dentro del rango normal. Vamos a ver ese estudio de mapa que la paciente se realizó en el cual podemos observar que inicialmente las presiones arteriales están normales, tanto sistólica como diastólica, sin embargo, en buena parte del día hay hipertensión sistólica con algunos episodios también de presión diastólica elevada. Hay un descenso nocturno conservado con intermitencia en los valores de presión, pero en general también con aumento en la presión sistólica durante la noche. Al final de la noche, de las horas de sueño, también tiene un aumento en la presión arterial diastólica y al día siguiente hay un descenso de la presión arterial. La frecuencia cardíaca, por otro lado, está alrededor de entre 60 y 70 latidos por minuto y tiene un ascenso de los valores al día siguiente. Vamos a ver los valores promedios. Pueden ver que tiene efectivamente una hipertensión sistólica aislada, un valor promedio de 139 milímetros de mercurio en 24 horas con una presión diastólica normal. En el día y en la noche efectivamente mantienen sus valores sistólicos altos. La frecuencia cardíaca está entre 62 y 65 latidos por minuto en promedio en el estudio. En cuanto a las cargas de presión, están muy altas para la presión sistólica, sobre todo en la noche marcadamente elevadas, pero están en todo caso altas. Para la presión diastólica, mucho menores, sobre todo en la noche es más alta la carga diastólica. Hemodinámicamente hablando, esto es lo que tenemos. Es una paciente que muestra un aumento en la resistencia vascular sistémica con un índice y gasto cardíaco relativamente disminuidos y una frecuencia cardíaca y un volumen latido de 69 mililitros por minuto. Por otro lado, tiene una velocidad de onda de pulso limítrofe. Hay alguna ya cambio en la elasticidad de los grandes vasos, lo cual es un hallazgo importante para nuestro análisis. La actividad simpática está discretamente por encima del valor de referencia que es 20 a 21%. En resumen, entonces, se trata de una paciente mujer con enfermedad coronaria que está sintomática, en quien encontramos hipertensión sistólica aislada y hemodinámicamente presenta un aumento en la resistencia vascular sistémica con una reducción en el volumen latido discreto y sobre todo en el índice cardíaco. Esto puede estar en relación con el efecto farmacológico de la medicación que actualmente recibe y vamos a mirar entonces de qué se trata el tratamiento que tiene. Pero quiero hacerles notar lo siguiente. Observen que en este mapa, al momento de levantarse la paciente, hay unas cifras bajas de presión en el orden de 92/65 milímetros de mercurio. Es decir, esta paciente aquí es un episodio de hipotensión postural con respuesta de frecuencia cardíaca, lo cual hace pensar que efectivamente hay una respuesta hemodinámica a este cambio en la presión arterial y eso es importante. Y a la hora de hacer una decisión terapéutica, este hallazgo es relevante.
¿Cómo está medicada la paciente? Con metoprolol succinato 50 miligramos día, indapamida 1.5 miligramos día, roxuvastatina 40 miligramos día, aspirina 100 miligramos día y levotiroxina 75 microgramos día. Con base en la historia clínica, los hallazgos de presión y del mapa, a la paciente se le ordenó un ecocardiograma estrés ejercicio por el antecedente de enfermedad coronaria para descartar origen isquémico en lo que se estaba observando y se le hizo un cambio en el tratamiento y se citó mes y medio después para ver en qué estaba su condición. Quiero hacerles un análisis rápido de lo que son los subtipos de hipertensión. Esta paciente se encuentra entre el subtipo de hipertensión sistólica aislada, que es en el que existe alta rigidez arterial, y digamos uno que es previo a ese, que es cuando existe hipertensión sistodiastólica. Observen que en el mapa, por momentos, la presión diastólica también está elevada, es decir, está en esa transición entre la hipertensión sistodiastólica y la hipertensión sistólica aislada. En esos pacientes hay claramente un aumento en la resistencia vascular sistémica con reducción en la elasticidad de los grandes vasos. Esa es la característica hemodinámica básica. Y probablemente los cambios en el gasto cardíaco que observamos sean secundarios al tratamiento farmacológico. Debido a eso, se realiza un cambio terapéutico que es muy importante. Se suspendió el beta bloqueador a pesar de estar la paciente con hipertensión sistólica. Y enseguida vamos a analizar eso, por qué lo hicimos y eso qué efectos hemodinámicos tiene. Y además, con base en ello, queríamos observar qué efectos circulatorios veíamos sobre la presión arterial al hacer esta modificación. Este es el mapa nuevo de la paciente a las 6 semanas. Pueden ustedes observar que ya la presión sistólica está elevada muy puntualmente. Aquí hay un momento en las horas de vespertinas donde hay un incremento, pero en general la presión sistólica se redujo notablemente, tanto en el día como en la noche. Miren que en la noche ya no hay esos episodios que observamos en el mapa anterior y al siguiente día también la presión arterial está en rango normal. La frecuencia cardíaca mejoró. Algunos momentos tiene frecuencias en el rango hasta de 80 latidos por minuto. De noche es menor, pero igualmente tiene un ascenso matutino de la frecuencia cardíaca bien. ¿Qué encontramos desde el punto de vista de cifras de presión? Unos promedios de presión normales, 129/74 milímetros de mercurio, con una presión diurna también normal, discreta elevación en las horas de la noche. Las cargas de presión se modificaron sustancialmente. Miren, la carga sistólica en 24 horas bajó al 58%, estaba en el 71%. E igualmente en la noche es menor. La carga diastólica se normalizó durante el día y está todavía con algunos incrementos nocturnos. Hemodinámicamente observamos lo siguiente: hubo un aumento también del índice cardíaco a 2.9 litros por minuto por metro cuadrado. El volumen latido disminuyó, estaba en 69, bajó a 61, pero igualmente la resistencia vascular sistémica, que estaba en 1800 dinas, bajó a 1656. Es decir, tuvimos cambios hemodinámicos claros derivados del efecto de la suspensión del beta bloqueador y del incremento en la frecuencia cardíaca. Eso es importante porque la normalización de la presión arterial que se observa en esta paciente fue fruto de ese cambio que se dio a razón de la suspensión del beta bloqueador, con sus efectos derivados tanto en el índice cardíaco como en el volumen latido y en la resistencia vascular sistémica. ¿Cuál es la base de este efecto? Ustedes pueden ver en esta imagen cómo al moverme hacia la bradicardia existe un efecto, y es que se alarga la duración del ciclo cardíaco, que aquí está esquematizado en verde, y eso tiene un efecto importante porque tiene, por un lado, un aumento en el volumen latido. La bradicardia da más tiempo a que se llene el ventrículo izquierdo y eso incrementa el volumen sistólico hacia la aorta, y eso tiene un efecto sobre una aorta que está con reducción en la elasticidad, pero también al alargar el ciclo cardíaco la presión diastólica disminuye mucho y se va hacia el orden de los 70 milímetros de mercurio, como se ve aquí esquemáticamente. Con la ecocardiografía eso es fácil observarlo. Aquí está un ejemplo similar al que estamos aquí analizando, donde cuando se está bradicárdico tiene un volumen latido de 89 mililitros y cuando aumenta la frecuencia cardíaca
a 78 latidos por minuto, este volumen latido se reduce de 89 a 72 mililitros. Eso es importante por los efectos que esto tiene en la aorta de una persona que tiene no solamente aterosclerosis, sino arteriosclerosis. Adicionalmente, se ha estudiado los efectos que tiene la bradicardia sobre la función de la aorta, y eso se ha encontrado que en estos casos, no solamente por los cambios en el volumen latido, sino por la forma como se devuelve la onda de pulso, existe un incremento en la presión aórtica derivado de la bradicardia. Es decir, el aumento en la frecuencia cardíaca tiene un efecto favorable sobre la presión aórtica. Y en personas de edad uno tendería a buscar que la frecuencia cardíaca fuera más hacia 70 latidos por minuto que hacia tener bradicardia por los efectos hemodinámicos derivados. Entonces, en conclusión, en este reto clínico hemos analizado que la bradicardia puede ser una causa de hipertensión y no una consecuencia, como vimos en este ejemplo. Es muy importante tener presente los efectos de la frecuencia cardíaca sobre el volumen latido en un sistema arterial que ha perdido elasticidad. No solamente porque al reducirse la frecuencia se aumenta el volumen latido, sino por los efectos que se dan sobre la onda de pulso. De manera que no es conveniente que se administre un beta bloqueador que da bradicardia cuando existe hipertensión sistólica aislada. Eso es importante tenerlo presente, porque en esos casos se incrementa aún más la presión sistólica y se reduce la diastólica. Eso tiene condiciones muy desfavorables para el sistema circulatorio de estos pacientes. Así que en pacientes mayores de 65 años es mejor evitar que estén con bradicardia por la interrelación que existe entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Espero haya sido útil este reto clínico para entender cómo es la hemodinamia circulatoria en estos pacientes mayores que tienen aterosclerosis y arteriosclerosis sistémica y cómo debemos terapéuticamente abordar. Los espero en un nuevo reto clínico y muchas gracias por su atención.